Mi mamá se cogió a mi novio días después de nuestro compromiso. Nunca pensé que mi vida se convertiría en uno de esos dramas que ves en televisión o que lees en foros anónimos. La verdad es que, hasta hace poco, pensaba que tenía todo bajo control, que mi relación con Lucas, mi novio de 3 años, era sólida, segura, y que había encontrado a la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Ya estábamos hablando de mudarnos juntos, e incluso nos imaginábamos cómo sería nuestro futuro, dónde viviríamos, si adoptaríamos un perro o un gato primero. Me sentía en una burbuja de felicidad que, claro, tenía sus altos y bajos como cualquier relación, pero nada me había preparado para lo que iba a descubrir. Antes de continuar, te invito a que le des un buen like, dejes un buen comentario y te suscribas si todavía no lo hiciste. De todas las traiciones posibles, nunca pensé que la peor vendría de las 2 personas más cercanas a mí, mi propio novio y mi mamá. Lo que sucedió todavía me cuesta procesarlo, y lo único que me queda es escribir esta historia como una especie de catarsis, esperando que, de alguna manera, exponerlo al mundo me ayude a sanar, o al menos, a entender cómo terminé en una situación tan retorcida. Conocí a Lucas cuando yo tenía 22 años y él 25. Nos encontramos en una fiesta de unos amigos en común, y desde el primer momento supe que había algo especial en él. No era solo que fuera guapo, aunque lo era, sino que tenía esa forma de ser que hacía que todos a su alrededor se sintieran cómodos. No forzaba la conversación, pero siempre lograba que quisieras hablar con él. Tenía una sonrisa de esas que desarman, y una confianza que me atraía como un imán. Nos pasamos toda esa noche hablando, como si nos conociéramos desde siempre. Era el tipo de conexión que sientes una vez en la vida, o al menos eso creía. Después de esa noche, empezamos a vernos más seguido. Nuestras citas eran simples pero significativas, paseos por el parque, cenas improvisadas en mi pequeño departamento o el suyo, y largas charlas sobre nuestros sueños, miedos y lo que esperábamos de la vida. Lucas siempre me hacía sentir segura. Me decía que nunca había conocido a alguien como yo, que lo completaba de una forma que nadie más había hecho. Era dulce, atento y divertido. A los 6 meses de relación, ya estaba completamente enamorada. Sentía que había encontrado a mi persona, a ese alguien con quien podía ser yo misma, sin filtros ni miedos. Mi mamá, por su parte, siempre había sido una figura importante en mi vida. Criada por una mujer fuerte, independiente y algo excéntrica, siempre admiré su capacidad de salir adelante y su energía juvenil. A sus 45 años, seguía siendo tan vibrante como lo había sido cuando yo era niña. Era de esas mujeres que parecían tenerlo todo: éxito profesional, una vida social activa y un carisma que no pasaba desapercibido. Siempre había tenido una relación muy cercana con ella, aunque a veces sentía que su personalidad avasalladora me eclipsaba un poco. Pero la amaba, y siempre pensé que ella me apoyaría en cualquier circunstancia. Nunca pensé que esa confianza se rompería de la forma más brutal posible. Al principio, cuando Lucas y yo comenzamos a salir, mi mamá estaba encantada. Le gustaba a Lucas, eso era obvio. A menudo hacía comentarios sobre lo encantador que era, lo maduro que se veía para su edad, y cómo le recordaba a alguien con quien ella había salido en su juventud. Yo lo veía como algo normal. Después de todo, ¿qué madre no estaría feliz de que su hija encontrara a alguien que la hiciera feliz? Mis padres estaban divorciados desde hacía años, así que para mí no era raro que mi mamá a veces se sintiera un poco sola y buscara llenar ese vacío con amistades o, en su caso, con la admiración por mi novio. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar ciertas cosas que me hacían ruido, aunque al principio intenté ignorarlas. Pensaba que todo era producto de mi imaginación o, peor aún, que estaba siendo una novia celosa sin motivos. Pero había pequeños detalles que empezaban a ser difíciles de ignorar: la forma en que Lucas la miraba cuando ella entraba en la habitación, o como mi mamá a veces parecía reírse demasiado de los chistes de Lucas, como si fueran más graciosos de lo que realmente eran. Pensé que era mi cabeza jugando conmigo. No quería ser esa persona, la que busca problemas donde no los hay, así que me dije que estaba siendo ridícula y lo dejé pasar. Las cosas realmente empezaron a incomodarme cuando, en las reuniones familiares, Lucas y mi mamá pasaban más tiempo hablando entre ellos que conmigo. Se reían, intercambiaban anécdotas y a veces hasta compartían miradas cómplices que me hacían sentir una extraña en mi propia relación.
Me decía que todo estaba en mi cabeza, que lo más lógico era que se llevaran bien, que al final del día, Lucas me amaba a mí, no a ella. Pero la incomodidad crecía, y aunque intentaba no darle importancia, había una parte de mí que no podía evitar sentirse desplazada. Como si en esas conversaciones entre ellos hubiera algo más, algo que yo no podía ver, pero que intuía. Lo peor de todo fue cuando empezaron los comentarios de amigos y familiares. Mi mejor amiga me dijo un día en broma: tu mamá y Lucas se llevan tan bien que parece que fueran ellos los que están saliendo. Me reí en ese momento, pero en el fondo, algo en mí se quebró un poco. ¿Por qué ella lo notaba y yo no? ¿Estaba siendo ciega, o simplemente no quería aceptar lo que estaba pasando frente a mis ojos? Todo esto me llevó a una espiral de dudas e inseguridades. Me encontraba a mí misma revisando pequeños detalles. Lucas la miraba de una manera diferente. Ella lo trataba con más familiaridad de lo que debería. Comencé a cuestionarme si todo lo que había creído sobre mi relación y mi familia era una mentira. No tenía idea de que lo peor aún estaba por venir. Un día, todo explotó de la manera más inesperada. Me acuerdo perfectamente, fue un viernes por la tarde. Había tenido una semana agotadora en el trabajo, así que, en lugar de salir, decidí pasar la noche en casa con Lucas. Le mandé un mensaje diciéndole que llegaría temprano, que podíamos pedir comida y mirar una película. Él me respondió como siempre, con su típico «Dale, amor, te espero». Hasta ese momento, nada me hacía sospechar lo que estaba a punto de descubrir. Cuando llegué a casa, lo primero que noté fue el silencio. Era raro, porque Lucas siempre ponía música cuando estaba solo. Subí las escaleras pensando que estaría descansando o metido en alguna partida de su videojuego, pero no estaba en su habitación ni en el salón. Fui hacia la cocina y ahí fue cuando lo vi, su teléfono, sobre la mesa, con la pantalla encendida. Normalmente, nunca revisaba sus cosas, pero por alguna razón, en ese momento me vino un impulso que no pude controlar. Lo tomé y, antes de que pudiera arrepentirme, vi una notificación. Era un mensaje de mi mamá. El corazón me dio un vuelco, pero traté de mantener la calma. Seguramente será algo normal, pensé. Y entonces lo leí. ¿A qué hora viene? Quiero verte antes de que llegue. Mi cabeza empezó a girar. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué mi mamá quería verlo antes de que yo llegara? Sentí como una ola de calor subía por mi cuerpo. Sin pensarlo 2 veces, abrí la conversación completa. Lo que leí me dejó sin aire. Mensajes, fotos, emojis, todo. Habían estado intercambiando mensajes durante semanas, tal vez meses. Al principio, parecían inocentes, charlas casuales sobre cualquier cosa. Pero mientras más leía, más claro se hacía que lo que había entre ellos no era solo una buena relación. Había algo más. Mucho más. Comentarios subidos de tono, referencias a ese día en casa, cosas que me hacían arder de rabia y de dolor al mismo tiempo. Mi mamá, la persona en quien más confiaba en el mundo, había cruzado una línea imperdonable. Y Lucas. Lucas no solo lo había permitido, sino que había sido cómplice activo de esa traición. De repente, todo lo que había estado sintiendo en las últimas semanas cobró sentido. Las risas, las miradas, el tiempo que pasaban juntos cuando yo no estaba. Incluso los comentarios que parecían inofensivos ahora parecían flechas envenenadas. Me temblaban las manos. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no había visto lo que estaba justo delante de mis ojos? Mi mamá y mi novio, las 2 personas que más amaba en el mundo, me habían estado engañando. Y no de una manera abstracta o emocional, sino físicamente. Juntos. A mis espaldas. En medio de ese torbellino de emociones, escuché la puerta principal. Era Lucas. Cerré el teléfono y me quedé congelada. No sabía qué hacer, qué decir. Mi mente estaba en blanco, pero el odio que sentía en ese momento estaba a punto de explotar. Lo vi entrar por la puerta de la cocina, sonriente, como si nada en el mundo pudiera estar mal. No me había visto todavía, así que tuvo tiempo de revisar su teléfono antes de levantar la mirada hacia mí. La sonrisa desapareció de su cara al instante. No tuvo que decir nada, su expresión lo dijo todo. Sabía que había visto los mensajes. Sabía que estaba al tanto de todo.
El silencio en la habitación era tan denso que apenas podía respirar. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de impotencia, de traición. ¿Cómo pudiste? Fue lo único que logré decir, apenas un susurro que salió entre dientes apretados. Lucas intentó acercarse, pero levanté la mano para detenerlo. No quería que se me acercara. No quería escuchar sus excusas. Pero, como siempre, empezó con su clásico discurso de minimizar las cosas. No es lo que parece, dijo, y me hervía la sangre. Fue solo un error, un momento de debilidad, siguió balbuceando, como si decir esas palabras pudiera borrar todo el dolor que estaba sintiendo. Pero nada de lo que pudiera decir haría que la imagen de esos mensajes desapareciera de mi mente. ¿Un error?, repetí, casi sin creer que esas palabras hubieran salido de su boca. ¿De verdad pensás que me voy a tragar esa mentira? No me trates como si fuera estúpida, Lucas. Era mi mamá. La persona que más confiaba en el mundo, y vos te acostaste con ella. Las palabras parecían rebotar en las paredes. Lucas seguía hablando, pero ya no lo escuchaba. En mi cabeza, solo veía imágenes de ellos juntos, riendo, coqueteando, engañándome. No pude más. Salí corriendo de la casa, dejándolo allí, parado, con sus explicaciones inútiles flotando en el aire. Corrí hasta la casa de mi mejor amiga. No sabía qué hacer, ni a quién recurrir. Mi mundo entero se había desmoronado en cuestión de minutos, y la única persona que podía entender lo devastada que me sentía estaba tan lejos de poder consolarme como lo estaban Lucas y mi mamá de ser perdonados. Esa noche fue un torbellino de emociones que aún no logro desentrañar del todo. Me quedé en casa de mi mejor amiga, llorando hasta quedarme sin lágrimas, sintiendo un vacío en el pecho que nunca había experimentado antes. Al principio, ella no entendía bien lo que había pasado. Le conté, entre sollozos y fragmentos de frases, lo que había descubierto. No podía creerlo. «¿Tu mamá?», repetía una y otra vez, como si no pudiera procesarlo. La incredulidad en su voz reflejaba lo que yo misma sentía. Porque, en el fondo, aunque lo había leído con mis propios ojos, todavía me costaba aceptar que fuera real. Pasaron 2 días hasta que me atreví a regresar a casa. Mi amiga insistió en que me quedara con ella, que no tenía por qué volver tan pronto, pero necesitaba enfrentar la realidad, aunque fuera dolorosa. Durante esos 2 días, Lucas no dejó de llamarme ni mandarme mensajes. No los contesté. Cada vez que veía su nombre aparecer en la pantalla, sentía una mezcla de asco y rabia. ¿Cómo podía tener la audacia de buscarme después de lo que había hecho? La noche que regresé a casa fue diferente. Algo en mí se había apagado. Ya no sentía la misma furia, sino un cansancio profundo, como si todo mi cuerpo hubiera colapsado bajo el peso de lo que había descubierto. No sabía qué esperar. Cuando entré, la casa estaba en silencio. Lucas ya no estaba allí, sus cosas se habían ido. Todo lo que quedaba era un vacío, tanto físico como emocional, que se sentía más pesado que nunca. No pasaron ni 10 minutos desde que llegué cuando mi teléfono sonó. Esta vez era mi mamá. Dudé en contestar, pero algo dentro de mí me empujó a hacerlo. Tenía que hablar con ella, tenía que escuchar de su propia boca qué había pasado, aunque no estaba segura de si alguna respuesta me serviría para calmar el caos que tenía dentro. «Hola, hija», dijo, con una voz tranquila que me hizo hervir la sangre. ¿Cómo podía sonar tan calmada después de lo que había hecho? «¿Cómo te atreves?», solté de inmediato, sin siquiera saludarla. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». Mi voz temblaba, no de tristeza, sino de indignación. El simple hecho de escucharla me enfurecía más de lo que creía posible. Pero ella no se inmutó. «Estas cosas pasan, cariño», respondió con una frialdad que me heló el alma. «No quise lastimarte, pero a veces la vida toma rumbos inesperados». Esa fue la gota que colmó el vaso. ¿Qué rumbos inesperados? Se había acostado con mi novio. No podía creer que lo hablara como si fuera una simple casualidad, como si fuera algo que pudiera pasarle a cualquiera y no una traición monstruosa. ¿De verdad lo estás minimizando así?, le pregunté, casi sin poder contener mi incredulidad. «Sos mi mamá. Me mentiste en la cara. Te metiste con Lucas a mis espaldas. ¿Cómo esperas que te perdone?
¿Cómo esperas que volvamos a ser madre e hija después de esto? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pensé que por fin había entendido la magnitud de lo que había hecho, que tal vez, por un segundo, sentiría remordimiento. Pero no. En lugar de eso, soltó un suspiro y dijo, no espero que lo entiendas ahora, pero eventualmente lo harás. No es la primera vez que una madre y una hija se enamoran del mismo hombre. Esa respuesta me dejó en shock. ¿Se estaba excusando con eso? ¿De verdad pensaba que todo se reduciría a algo tan simple como compartir un hombre? No podía más. Corté la llamada sin decir una palabra más, y me quedé mirando el teléfono como si esperara que de alguna manera la situación se resolviera por sí sola. Pero, por supuesto, no fue así. Y sabía que nunca lo sería. En los días que siguieron, me distancié de ambos. Lucas intentó contactar conmigo de todas las maneras posibles, incluso apareció en mi trabajo una vez, rogando que habláramos. Pero ya no tenía nada que decirle. Lo había borrado de mi vida tan rápido como había salido a la luz la traición. Mi mamá, en cambio, fue otra historia. La decisión de cortar el contacto con ella fue mucho más dolorosa, pero sabía que era necesario. No podía seguir con la farsa de una relación madre-hija cuando el lazo de confianza había sido destrozado de esa manera. No ha sido fácil. A veces me despierto en medio de la noche y me pregunto cómo pudo pasar todo esto. ¿En qué momento mi vida tomó ese giro tan oscuro y retorcido? Hay días en los que pienso que hice lo correcto, que lo mejor fue cortar por lo sano y alejarme de ambos. Pero también hay días en los que me siento sola, perdida, como si una parte de mí se hubiera roto para siempre. La traición de una pareja es dolorosa, pero la de tu propia madre es indescriptible. Con el tiempo, he aprendido a vivir con ello, aunque el dolor nunca desaparece del todo. Me gustaría decir que un día me levanté y todo estuvo bien, que lo superé y seguí adelante, pero la verdad es que no es tan simple. No sé si algún día podré perdonar a mi mamá. Quizás lo haga, pero no será pronto. Lo que sé es que ya no soy la misma persona que era antes de todo esto. Perdí parte de mi inocencia, de mi capacidad para confiar, y aunque trato de seguir adelante, ese vacío que dejaron en mí es algo con lo que tendré que aprender a vivir. Decime qué pensás en comentarios. Nos vemos en la próxima.